Esta ciudad es el eje narrativo de una pentalogía de novela negra que he denominado Pentalogía Primigenia del Rapsoda. En esta ocasión nos convoca la cuarta entrega de esta pentalogía, la novela Soledades Concurridas, publicada por Pinos Alados Ediciones en este 2024. Esta ciudad, vida y escenario de personajes marginales, ciudad al final del mapa de todos los sueños y epicentro de tantas pesadillas. Una ciudad, una herida abierta que no termina de cicatrizar. Una ciudad. Ney Antonio Salinas nos entrega una nueva aventura, Soledades Concurridas. Nuevamente recorremos las calles de Tuxtla, ciudad personaje y protagonista, diría yo, de manos de este autor. Además, en esta ocasión se suma otro espacio, Altar, un pueblo del estado de Sonora. Por estas calles viven y sobreviven personajes habitantes con su dolor a cuestas. Cada uno carga una angustia individual que con el asiduo compartir se va haciendo colectiva. Cada personaje lucha contra los golpes de la vida, luchan contra la soledad en la que están sumergidos, contra la desgracia que los persigue. Con maestría, Ney Antonio Salinas profundiza en el quehacer de los personajes, en sus pensamientos, angustias y fracasos. Logra estremecernos ante la imposibilidad de movilidad de los personajes. Logra que nos reconozcamos en ellos y sintamos esa fragilidad que los consume, para finalmente concurrir en nuestras propias soledades y ser uno solo, autor, lector, personaje y ciudad. Soledades Concurridas de Ney Antonio Salinas. Es una obra súper breve, pero de eco largo. En lo personal me gustó muchísimo, disfruté mucho leerla. No quiero adentrarme en la trama, únicamente decir que es una novela con una gran fuerza literaria, con imágenes poéticas poderosísimas. En lo personal la disfruté muchísimo. Es una novela muy nostálgica, a mí me pareció nostálgica esa forma de entrelazar recuerdos, de crear atmósferas, ¿no? De irse del norte al sur, ¿no? Se nota pues el conocimiento de estas ciudades, ¿no? Tanto del norte como del sur, las cuestiones culturales, ¿no? El problema que implica la violencia en México y pues la captación, ¿no? que hay a través del crimen organizado, y también cómo algunos personajes, un personaje en especial, pues no tiene más salida que pues que ingresar al narco, ¿no? Como medio de sobrevivencia, como medio para hacer dinero, como medio para huir también de la violencia, ¿no? Y bueno, no quisiera ser muy redundante, pero sí dejar en claro la gran narrativa de Ney, las poderosas imágenes poéticas, la historia, ¿no? Cómo va atándose los cabos. Los personajes son marginales, son personajes que para el capitalismo y para este sistema neoliberal no importan, es lo que Bauman ha llamado también seres desechables. Visibiliza y denuncia este sistema capitalista, voraz, depredador, gore, como así también lo han llamado algunas autoras como Sayak Valencian. El final me dejó con un suspiro, yo creo que por el nivel de dramatismo muy propio también de las novelas negras, y pues bueno, te invito a leerla, a conseguirla. Otra de las cosas que me parece, bueno, que me gustaron mucho de la novela es este juego de tiempos, ¿no? Hay como un entrecruce de tiempos, de recuerdos, de las memorias de los personajes,
están descritos con muchísima singularidad, con muchísima, lo que yo consideraría nostalgia, ¿no? Al evocar el pasado, ¿no? A los pasados de los personajes, de cada personaje. Y bueno, se nota el conocimiento de Ney por las ciudades que describe, ¿no? Desde el sur, Tuxtla, San Cristóbal, y las ciudades del norte, ¿no? Esos territorios áridos, la comida, ¿no? Finalmente, otra de las cosas que me llamaron y me gustaron muchísimo, a mí me gusta también mucho la música, y este es un libro que también tiene un propio soundtrack, ¿no? Te lo va diciendo, va soltando nombres de canciones, artistas, los personajes son también cercanos a la música, ¿no? Y bueno, quisiera como finalizar esto leyendo la parte final de una pequeña reseña que escribí. Pienso que los personajes en Soledades Concurridas no buscan redención, buscan venganza cuando es necesaria. Toman sus propias decisiones sin importar la crueldad que deban ejercer. Son figuras completas, personas que han crecido en la violencia y han aprendido a moverse con ella, guiados por el azar y la fatalidad. La prosa de Ney Antonio ilumina la oscuridad con destellos de belleza, con imágenes poéticas que funcionan como luciérnagas en la negrura. Cerré el libro en una noche calurosa, típicas de esta capital ardiente, como he dicho al inicio, con infinita nostalgia y dramatismo, con la convicción de haber leído una historia poderosa, con la certeza que otras noches, otros silencios vendrán, pero esta noche no se borrará jamás de la bitácora de mi vida. Les invito a leer Soledades Concurridas. Es una obra, como he dicho, brevísima, pero de eco largo. Gracias. Buenas tardes, soy Juan Galván Paulín. De Ney Antonio Salinas he leído Sino del Estrigón, novela profunda, intensa, incluso abusando de los adjetivos diría que es cruenta. Hoy he terminado de leer Soledades Concurridas y mi opinión respecto a la obra de Ney Antonio Salinas es justamente la misma. Como decía, le envié una carta con mis opiniones, carta que él también atendió a publicarla, puesto que funciona lo mismo que un ensayo o que una reseña. Pero ¿qué decir de Soledades Concurridas después de Sino del Estrigón? ¿Qué decir del ámbito de la novela negra que nos plantea el propio Ney Antonio Salinas? Pues no otra cosa, sino que con mucha puntualidad, con una certeza digna de la puntería de los mejores vaqueros del oeste, Ney Antonio Salinas desvela para nosotros, desde la dimensión misma del laberinto y de la profundidad de su personaje. En este caso el personaje puede ser Ledesma, en este caso el personaje es el narrador, un narrador que de pronto se confunde con Ledesma y un Ledesma que se confunde con el narrador, pero todavía voy más allá. Un narrador que es el lector mismo, quien a través de la historia que se cuenta en Soledades Concurridas, a través de esos laberintos donde se va tejiendo una comprensión acerca del ser humano, una derelición, una miseria que no solamente atiende a lo económico, que no solamente atiende a lo físico, sino una miseria con la cual los personajes son capaces de poner de manifiesto esa dimensión con la que vivimos, con la que habitamos la realidad y de la que generalmente nos escondemos. Si una virtud, desde mi punto de vista, tiene la novela negra, es justamente la de prestarse a la reflexión de la condición humana. Y el caso de Ney Antonio Salinas, el caso de Soledades Concurridas, editado por Pinos Alados, me parece como un punto de inflexión dentro de la propia literatura negra que se hace
en nuestro país. Y lo digo porque, amén de atender a los aspectos de carácter existencialista que permean a la novela negra, Ney Antonio Salinas, a través de sus personajes, se atreve a hacer de la novela también un ejercicio de denuncia social, no un mero ejercicio de carácter sociológico y analítico, sino un ejercicio de reflexión y de denuncia social que tiene que ver no con un sistema de estructuras, sino que tiene que ver fundamentalmente con eso que somos, con nuestra propia condición humana. Los invito a leer Soledades concurridas. Desde aquí, desde la Ciudad de México, le envío a Ney Antonio Salinas un abrazo y mi humilde opinión respecto a esta novela suya, Soledades concurridas. Soledades concurridas de Ney Antonio Salinas, de la editorial Pinos Salados. Soy Adrián Maza, editor de libros. Es una obra muy interesante, les invito a leerla. Cada vez me fue interesando más y emocionando más por el hecho de que transcurre en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Ahí va la historia principal, ¿no? De la ciudad donde vivo y la ciudad donde camino y transcurro todos los días. Entonces, esa emoción de vivir y pasar por las calles donde los personajes de Ney pasaron, esperaron, se fumaron un tabaco, recogieron el tabaco del piso en una esquina, fueron caminando por ahí, como dice él, en la 11ª Oriente y Primera Norte, que es el parque 5 de Mayo, y cuenta la historia. Y justamente cuando iba leyendo el libro en el colectivo, iba pasando por ahí cuando iba leyendo esa página, ¿no? Entonces volteé a ver el lugar y la cabeza de Jaime Sabines, y dónde estaba la casa, que ahora ya hay una tienda de comercio, un Oxxo y una farmacia. Y entonces voy viviendo la historia y conociendo los lugares de otra manera, gracias a los personajes de Ney. En verdad, una gran obra. Visítenla, adquiéranla, léanla y disfrútenla. Gracias, Ney, por esas palabras. Gracias por esos personajes. Hola, muy buenas tardes. Soy Raúl Vázquez Espinosa y el día de hoy les voy a hablar sobre una novela muy importante del autor Ney Antonio Salinas, llamada Soledades concurridas. Previo a ello, quiero hacer un pequeño preliminar, una especie de introducción sobre algunos avatares o derroteros que ha tenido últimamente la novela, y en específico la novela de carácter policíaco o negra o social también, ¿no? Es muy importante para entender el contexto en el cual se desarrolla la novela de Ney Antonio Salinas, ya que esta novela nos ofrece una serie de matices, una serie de posiciones arriesgadas e incluso de horizontes que problematizan la lectura y que problematizan de alguna manera también la recepción de la obra. La novela, de unos 15 años para acá, tal vez a partir de una serie de situaciones históricas que hemos vivido como país, en el caso de México, como Latinoamérica, en el caso más amplio, o como el planeta, en el caso de todo este desenfrenado o desenfrenada secularización global que hemos vivido, a partir de la cual el cuerpo humano en sí deja de tener ciertas dignidades que en la antigüedad tuvo, y ha perdido esta dignidad ontológica o esta dignidad ética intrínsecas al ser humano, que han hecho del cuerpo humano más bien un recipiente que es capaz de contener todos los deseos, o de por lo menos atraer todos los deseos de nosotros mismos, los seres humanos. El cuerpo humano se convierte en el recipiente en el cual nos dolemos, en el cual sufrimos y al cual queremos castigar también, compravender, para utilizar una expresión extraña, digamos, lo ponemos a la venta o lo compramos o lo sometemos o lo esclavizamos. Y entonces, en el contexto de eso y en el contexto de el crimen que surge en torno a esta
negación ontológica cotidiana de la cual habló Antonio Negri en su libro Job, el esclavo, pues se nos presenta que la narrativa no puede quedar de lado ante lo que sucede, y entonces la narrativa va cobrando ciertos matices y que hacen precisamente, como dicen algunos novelistas actuales, que la novela, y en específico la novela negra o la novela policíaca o la novela política incluso, sea el canal adecuado para replantearnos grandes preguntas, incluso filosóficas, incluso de carácter político, social, en las cuales nos preguntamos quiénes son los criminales en realidad, quiénes están ahí para acompañar esta narrativa de la violencia que empaña nuestra vida diaria. Y entonces lo que vemos ahí es que las novelistas están arriesgando, como lo hizo Cristina Rivera Garza, por ejemplo, se están arriesgando a enfrentarse a temas terribles como el feminicidio, por ejemplo, en el caso de Rivera Garza, o el crimen organizado pero no solo el crimen organizado en cuanto al narco, como digamos, pues en México ya se hizo esta tradición, ¿no?, de la novela del narco, sino más bien el crimen en todas sus facetas: secuestro, robo, extorsión, y sobre todo esta negación ontológica, sistemática y estructural que viven los seres humanos, que vivimos los seres humanos. Y la novela de Ney precisamente es un pretexto ideal, es un pretexto complejo, es un pretexto duro para enfrentarnos a esas grandes preguntas. Es una gran interrogante que se nos avienta al rostro, que nos golpea el rostro y que nos empuja a preguntarnos y decir, bueno, ¿quiénes son los criminales? ¿Quiénes están atrás del asesino común? ¿Quiénes están atrás del sicario? ¿Quiénes están atrás de aquel que pues capaz de manera mediado por la inercia, de dejarse llevar, arrastrar por una serie de circunstancias históricas que lo conducen precisamente a responder como responde, o de manera pasiva, como muchos de los personajes de esta novela Soledades Concurridas, o de manera activa y violenta, como lo hacen muchos de los grandes narradores que están ahí contenidos? Quiero además acercarme a esta novela con dos espejos, o con dos paradigmas que Carlos Fuentes plantea en alguna de sus conferencias, que es acercarnos a la novela desde dos perspectivas: la novela del Napoleón, ¿no?, la novela que recupera al personaje marginal venido a más, rescatado de inmundicia y llevado a una entronización, o convertido en héroe, convertido en personaje principal de las novelas, pero siempre siendo un personaje marginal, o estas novelas quijotescas, librescas, por antonomasia, ¿no? Todas estas novelas como El Quijote, que hacen del libro parte de su propia estructura. Pensemos en La Conjura de los Necios, por ejemplo, que hacen del libro una presencia constante, y así una serie de novelas, incluso metanovelas, que en sí mismas son una reflexión profunda de la novela y del quehacer novelístico de narrar, y que comúnmente en Latinoamérica no está presente, sino más bien está este paradigma napoleónico del personaje hiperrealista condenado a la miseria, y que en Ney, lo he dicho en otras ocasiones, más bien hay una conjunción de estos dos panoramas, una novela que hace de los personajes marginales, de estos personajes llevados al extremo, atravesados por una negación ontológica profunda que los conduce a una miseria tan profunda que son capaces de reflejarnos una humanidad dolorida, cayéndose en pedazos. Y por otro lado, el narrador siempre está ahí para contarnos sus lecturas, para contarnos a los autores que lee, para enfrentarnos a nuestra propia ignorancia como lectores y conducirnos a la manera del Tristan Shandy, por ejemplo, hacia una forma o formas de lectura que pues nos ofrecen también maneras de interpretación sugerentes y
comúnmente fuera del canon tradicional lineal de una novela. Esta novela tiene estas dos vertientes. Por un lado podemos ver precisamente la caída del ser humano en toda su profundidad. Como decía Nietzsche, ¿no? El abismo nos está mirando profundamente en esta novela, pero también nos coloca una serie, una construcción de bibliografía, por decirlo así, que tenemos que leer para poder sentirnos cercanos al narrador, que no necesariamente a los personajes. Los personajes se enganchan inmediatamente con nosotros porque nos involucran a este mundo hipermoderno, secularizado, del hipercapitalismo, en el cual los cuerpos, los seres humanos, son negados sistemáticamente y estructuralmente, y somos conducidos hacia un abismo que nos mira fijamente, pero que del otro lado hay un narrador que no lo debemos olvidar, que nos está contando esa historia, o que de alguna manera se está contando a sí mismo, y que curiosamente es un lector, como el Quijote de Cervantes. Es un lector que nos ofrece una especie de biografía de lo que ha leído, nos ofrece también una especie de gustos muy personales de lectura, que nos ofrece también un reto para enfrentarnos a ello. Entonces este libro es muchos libros a la vez, a pesar de su corta extensión. Es un libro que es muchos libros y que nos ofrece precisamente eso, una ventana hacia el mundo criminal, una ventana que no juzga, sino que enumera, como bien decía Simone Weil, la filósofa anarquista francesa, de la literatura escrita desde su génesis. Ella hablaba de Homero y cómo Homero nos presenta a los personajes tal cual son, sin juzgarlos, sin agregarles este carácter moral, sino más bien presentándonos al ser humano en todas sus fricciones, en todas sus fracturas más íntimas y humanas posibles, y que a la vez uno puede sentirse identificado con Héctor, con Príamo, con Paris, con Helena, o con el propio Aquiles, o con el propio Menelao, y podemos sufrir con ellos y podemos odiarlos también. Y lo mismo pasa con la novela de Ney Antonio. Son personajes que podemos odiar profundamente, pero que también podemos entender a profundidad y saber que son ellos, al fin y al cabo, el rostro de lo que somos, el rostro de lo que hemos sido y el rostro de nuestros hijos, que están siempre en riesgo y que estamos siempre en riesgo de convertirnos en víctimas, pero también, y esto es muy importante, en victimarios. Es decir, somos víctimas también, pero en algún momento de nuestra vida podemos convertirnos en victimarios. Y entonces, ¿quién ahí, en toda esa estructura, es el culpable de toda la trama del crimen en nuestra existencia? Esa es la gran pregunta que nos ofrece o que nos arroja esta novela, Soledades Concurridas. Y yo por eso los invito a leerla, porque como dijeron por ahí alguna vez en una película, el arte nos ofrece o nos arroja sensaciones que nunca creímos poder sentir. Y en este caso, esta novela nos arroja precisamente a eso, a una posibilidad tan compleja y tan clara a la vez, al enfrentarnos a sentimientos límite de la psique humana, pero también de la propia corporalidad humana. Es decir, el dolor, el placer y lo que conlleva la carne revuelta con eso que convencionalmente llamamos alma, que es el amor, el dolor, la ternura, el odio, la venganza, la sinrazón, la razón, el símbolo, la nota lógica, etc. Y pues no me queda más que agradecer a quienes organizan esta presentación virtual, porque de alguna manera también nos permite que esta novela se conozca más y sea leída y se conduzca por los diferentes caminos que llevan al lector, a la lectora. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Ney Antonio Salinas, escritor chiapaneco. Me dedico principalmente a escribir novela. Dentro de este género, mi apuesta mayor ha sido dentro de la novela negra.
Es para mí un honor compartir en esta sesión la palabra con distinguidos escritores, colegas de letras y de sueños que están comentando ahorita mismo esta novela mía de título Soledades Concurridas, editada por Pinos Salados Ediciones. Es para mí un honor compartir esta presentación, estos comentarios, estas palabras. Cada una de sus palabras tiene un eco profundo dentro de mi sensibilidad, las sólidas paredes de mi memoria, y al final se trata de esto, ¿no? De acompañarnos en el camino. Cada una de estas impresiones que ellos han manifestado les tengo muy presentes. Agradezco mucho su tiempo, su lectura. Y en cuanto a Soledades Concurridas, es una novela que en teoría me tomó 8 años escribir y otros tantos más de edición, de corrección, de revisión, de tallereo. Fue un constante abrevar en fuentes diversas de información de campo, lectura de novela negra, lectura de muchos libros, tanto técnicos como novela. Como en casi todas mis novelas, abordo una temática de entrecruzamiento de voces, de personas, de tiempos. Es un reto personal el hecho de plantear vidas que van transcurriendo de forma paralela, pero también la evocación de estos tiempos, ya sea desde el pasado o desde un presente que está en continuo movimiento, siempre en gerundio, siempre en acción. Escribir esta novela supuso muchos retos, tanto a nivel técnico de escritura como a nivel de sensibilidad para ir entretejiendo las palabras, encontrar el estilo preciso en que debería ser contada. Las múltiples historias que aquí se cuentan tienen un eco muy fuerte en la realidad y viceversa, ¿no? La ficción nos lleva a ver, a espejear la realidad desde distintos ángulos. Al final es una historia de venganza, un niño tzotzil que tiene que salir del sur, salir de Chiapas, llegar al norte como un medio de sustento, de proveeduría, de asumir el rol de proveedor de su familia a muy corta edad. Esto lo marca, lo predispone a ser presa fácil de muchas acciones que van a ser externas a su procesamiento, a su actuar. Un tanto es estar también en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado, pero con las razones correctas, ¿no? Con las razones justas, las metas muy claras. Un niño tzotzil se ve enfrentado al mundo del crimen, al mundo del trabajo, cuando es la etapa en que debería estar disfrutando, no sé, de juegos, del calor de una familia. Entonces no se trata de personajes crueles, sino más bien de que el que no trabaja no come. Esa es una ley de una jungla que desgraciadamente se ha construido. No responde necesariamente a estas necesidades humanas, a ese fin último de la humanidad de ser feliz. Y bueno, yo agradezco mucho el acompañamiento de estos colegas escritores, mi más sincero reconocimiento y agradecimiento, y una mención especial para el artista visual Andrei Bovir del país de Kazajistán, que es quien tomó esta fotografía que se llama La aniquilación de los sentidos, que fue tomada para la portada de esta novela. No me queda más que agradecerles su tiempo, y en estas líneas nos encontramos, y muy agradecido de antemano por la retroalimentación que podemos tener en la lectura de esta novela. Y como ya se dijo al inicio de este material,
Es la cuarta entrega de una pentalogía de novela negra cuyo eje central es la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Una bitácora que retrata, que refleja una relación de amor-odio con la ciudad como un medio de exorcizar demonios, pero también para reconstruir historias anónimas que ocurren en la calle, en los campos, en las fábricas y dentro de los oscuros rincones del alma humana. En esas líneas nos encontramos.